Ok. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna duda con respecto a lo que nos quedamos ayer o leyó un poco más la dimensión de Hausdorff del conjunto de Cantor. Eh, Voy a dejar abierto el chat. La anterior vez, ayer no leí los mensajes de una persona, creo que era de apellido Ruiz Córdoba. Y sí, con respecto a las preguntas que hice, él tenía la razón en las respuestas. Eh, y si no estoy equivocado, era con respecto a por qué Cantor es cerrado eh, y Heimborel, si no estoy equivocado. Pero bueno, como quedamos de acuerdo desde un inicio, pueden desbloquear el micrófono a cualquier momento y hacer preguntas. Entonces, nos quedamos ayer en la dimensión de Hausdorff. Del conjunto de Cantor. Generalmente este ejercicio es muchos, como es complicado, muchas personas saben, solo se lo comenta a veces en clase y termina siendo una tarea para los estudiantes o ejercicio de examen y es lo que intentamos resolver ayer, pero eh, no me había salido completamente. Entonces, tenemos como teorema la dimensión de Hausdorff de C es logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3. Además, teníamos una desigualdad súper simpática que era un medio es menor o igual que h de s de c y esto es menor o igual que 1. Este es nuestro teorema. Entonces, recapitulando con lo que hicimos ayer, de forma heurística mm, o de forma no formal, vimos que S era igual al logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3. Que era simplemente utilizar eh, la autosimilitud que tiene el conjunto de Cantor, que se le puede ver a Cantor siempre como se puede rescalar cualquier parte como un tercio a una potencia con respecto al paso en el que esté, con respecto a lo que quiera. Eh, entonces eso pudimos ver de esta forma no formal que nos dice más o menos cuál sería la dimensión correcta del conjunto de Cantor. Eh, el problema siguiente estaba en ver exactamente que también vimos que h de s de c era menor o igual que 1. Pero esto de aquí es esencialmente utilizando que eh, s es igual al logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3. Utilizamos eso. Entonces aquí tal vez eh, llegue la pregunta, ¿y por qué no solo podemos concluir ahí que la dimensión de Hausdorff es logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3? La respuesta es obvia, porque la dimensión de Hausdorff, ¿se acuerdan que definía como S está definido como el ínfimo
de todos los S tal que la medida HS de C es igual a 0. Y este HS con logaritmo de 2 sobre logaritmo de 3 puede ser 0. Entonces, viene la otra parte, lo que nos faltaba demostrar. Por demostrar que, la medida HS de Hausdorff de C es mayor o igual que un medio. Eso es lo que queríamos demostrar, que es la segunda parte del teorema, es demostrar la segunda desigualdad. Entonces, justificando esta parte, para S igual a un medio, podemos justificar la parte no formal de que ese cálculo de la dimensión cuando es logaritmo de 2 sobre logaritmo de 3, porque ya no es 0, y podemos concluir el teorema. Ahora, esta es la parte complicada en casi todos los problemas a veces de análisis funcional, de aplicaciones continuas, en los que una aplicación continua se supone que es menor o igual que una constante por la norma de algún vector, y esa constante termina siendo el supremo de la norma del operador. Generalmente estos problemas de acotar por derecha no es tan complicado. El problema de acotar por izquierda, un ínfimo o un supremo, es lo complicado. Porque a lo menos si pensamos en un ínfimo, queremos acotar algo de que ya nos está diciendo de que es muy pequeño y quiero acotarlo por algo mucho más pequeño. Entonces, la idea que estaba proponiendo era demostrar que existe un recubrimiento F tal que como les repito, ahorita no me va a importar mucho las constantes que salgan, las constantes naturales de estos problemas, eh, tal que la suma de los diámetros de FI a la potencia S con, perdón, Fs, con Fs elementos de F calígrafo, sean mayor igual que 1 sobre 2 en medio. Por el cálculo que nosotros vimos, sabemos que este un medio, también lo podemos escribir como 3 a la menos s, porque ese vale el logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3. Solo es propiedades de exponenciales y logaritmos. Entonces, esencialmente queremos construir esto. Luego, tomando el ínfimo, obviamente voy a reconstruir la medida HC delta, pero esa medida HC delta va a estar acotada por un medio. Tomando el delta que converge hacia 0, voy a obtener que la medida HS es mayor que medio. Entonces, el primer paso para esta familia es tomamos un recubrimiento F, tal que va a estar formado por conjunto CF, F, voy a poner SFI, una cantidad de elementos FI, tal que este recubrimiento es para K extremadamente grande, es algún paso es sub K de la construcción. Este FI va a ser igual a, eh, lo tomamos de tal manera que el diámetro de estos FI sea tenga la siguiente propiedad, que 3 a la potencia menos K más 1 sea menor o igual que el diámetro de FI, y esto sea menor que 3 a la menos K. Este es un recubrimiento para Cantor.
Como dijo esta persona que no sé si es el apellido Ruiz Córdoba, no sé cuál sea su nombre, eh, por Hein Borel, sabemos que Hein Borel implica que C es cantor, es compacto, perdón. Entonces existe un subrecubrimiento finito para C. Y lo vamos a llamar F tilda, eh, tal que F tilde cumple esta propiedad, que la llamamos asterisco. Propiedad, ¿dónde la voy a llamar ahora? Aquí cumple uno. Muy bien. Entonces tengo una cantidad finita de este tipo de conjuntos tal que recubren a mi conjunto, eh, a mi conjunto Cantor. ¿Qué es lo que pasa con respecto a, bueno, ya sabemos de que el conjunto de cada paso que hacemos al construir Cantor eh, también sería como un recubrimiento para el conjunto de Cantor. Eh, ¿Por qué? Porque en cada paso los conjuntos son cerrados. Eso me va a ayuda a que sea un recubrimiento del conjunto de Cantor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que para el paso EK, eh, para el paso EK, cada FI interseca al menos un elemento, un eh, conjunto básico. De conjunto básico me refiero a cada intervalito que forma el paso E sub K, que en total tenemos dos a la K conjuntos básicos en cada paso E sub K. Entonces, interseca al menos un conjunto básico. O sea, cada F sub I interseca por lo menos a un conjunto básico E sub K. Eh, eso más o menos nos quiere decir que no interseca, si tenemos en el conjunto de Cantor tenemos dos pasos, ¿no? Siempre todos en Cantor, todos los conjuntos de Cantor tienen la misma longitud, los conjuntos básicos, y además de eso, entre la separación tienen la misma longitud. Nos quiere decir que si tenemos un conjunto de este tipo, este conjunto o bien interseca solo uno, y como la distancia estoy pidiendo que la distancia sea 3 a la menos k, no va a alcanzar a intersecar al siguiente conjunto. Es decir, voy a tener una distancia que llegue un poco aquí, es pero no es la distancia necesaria para poder intersecar al otro conjunto. O es máximamente, obviamente es un poco más pequeño que 3 a la menos k. Es obvio de que va a estar un poco intersecado o es cada uno de estos elementos puede o bien estar contenido o bien intersecar al menos un elemento básico. ¿Ok? Eh, entonces, para J más grande que K, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, ahora lo que nosotros hacemos es para el paso, cuando me refiero para J mayor que K, es para el paso E sub J, para un paso mucho más pequeño donde hago de nuevo una división ternaria del conjunto de Cantor. Eh,
¿Cuántos elementos interseca F sub I? ¿Qué pasó? Ok. ¿Cuántos elementos interseca algún punto de mi cubrimiento? ¿Cuántos elementos intersecaría? Ahora recordemos de que estoy pidiendo un paso más grande que el F sub I para un E sub K. Entonces, tal vez el diámetro sea mucho mayor que 3 a la menos K. Perdón, en este caso, pensemos que el diámetro de F sub I sea mayor que 3 a la menos J. Entonces, eso quiere decir que mi conjunto, si tengo mi intervalo básico, eh, si tengo un intervalo básico, F sub I, este es de longitud en el paso E sub J, estás yendo de intervalos básicos. F sub I, ¿a cuántos elementos máximos de sub J puede intersecar? Notemos de que sub J puede ser algo mucho más grande, puede contener a bastantes de estos intervalitos. Pero ¿cuál es la cantidad máxima? Pues esa cantidad máxima es eh, 2, voy a anotar lo que abajo porque se acaba la hoja, 2 a la J menos K. Este es solo un problema de conteo. Lo pueden revisar. Esto, o sea, la idea es lo que les estaba diciendo ahorita. Esto lo pueden checar. Esto es contar bien. Eh, con eso, nosotros sabemos que ahora viene toda la hipótesis de que nosotros estamos armando. Esto es igual que 2 a la J por 3 a la menos KS. ¿Esto por qué? Esto es porque S es igual al logaritmo de 2 sobre 3. ¿Ok? Esto es menor o igual que 2 a la J por 3 a la menos K. Op, op, op. Mm, por 3 sobre 3. Cojo y divido para un 1 a la potencia S. Aquí obtengo que esto es menor o igual, bueno, perdón, igual que 2 a la J por 3 a la S por 3 a la menos S, K menos 1. ¿Sí? Y de aquí estoy utilizando la hipótesis con respecto a mi recubrimiento. Esto es menor o igual que 2 a la J, 3 a la S. Recuerdan que esto es 3 a la K menos K menos 1. Menos K más 1, perdón. Sí, por favor, irán revisándole los calculitos. Puedo equivocarme. Pero esta es la hipótesis que yo pido con respecto a mi conjunto. Pido con respecto a los diámetros de mi conjunto. Y esto es menor o igual que el diámetro de mi conjunto Fi a la potencia S.
Esto lo puedo hacer para ¿cuántos elementos de J? Sería la pregunta correcta. ¿Cuántos elementos de J, de intervalo básico de J, perdón? Voy a plantear bien la pregunta. ¿Cuántos elementos básicos de EJ interseca FI? Esa sería la pregunta correcta. ¿Cuántos elementos máximos de elementos básicos de EJ intersecaría un recubrimiento, un elemento FI tilde? Uno en especial. Y este uno en especial, esta cantidad, nos dice que es acotada por este número. Pero recuerden que tengo una cantidad finita de intervalos, una cantidad finita eh, de FI. FI tilde. Recuerden que tengo, me sale feo la I tilde, perdón. Entonces tengo una cantidad finita de estos intervalos. Este es para cada I tilde. Entonces, sumando, eh, entonces lo único, eh, ya. Y además, lo que sabemos es que la familia de todos los recubrimientos FI eh, contiene a todos los elementos, los 2 a la J elementos de J, de un paso de Cantor para J mucho más grande que K. Luego, lo único que me resta es sumar, porque tengo una cantidad finita de elementos FI. Voy a sumar con respecto a esta cantidad finita de elementos en FI. Eh, si sumo con respecto a eso, obviamente voy a tener todos los elementos 2 a la J, pero me falta ver con respecto a cada elemento cuando se interseca con cada elemento FI. Y esto nos va a dar, pues obviamente, bueno, no es obvio, pero esto es para checar, es igual otra vez un problema de conteo. La idea es básicamente lo que dije. Esto es menor o igual que sumar en cada parte cuántas veces interseca. Es más o menos sumar en todos los i, 2 a la j menos ki, es cuántos elementos se interseca en cada fi. Esto es una suma finita, importante. Esto es menor o igual por hipótesis. Aquí estoy denotando estos KI para cada elemento FI, la cantidad que se conecta en ese sector. Esto es solo estoy abusando de notación, pero por lo que demostramos en esta parte de aquí, en lo que voy a llamar 2, sabemos que esto es menor o igual que la suma de I, una suma finita, de 2 a la J, 3 a la S, del diámetro de los FI a la potencia S. Entonces, obviamente, como la suma es finita y no depende de J, eh,
estos términos se anulan y lo que me va a quedar es, esto me implica, pues sí, solo sí, que 3 a la menos s, que es igual a un medio, es menor o igual que la suma en i del diámetro de f sub i. Y listo. Llegué a la demostración que tanto esperaba. Ahora ya tengo un recubrimiento tal que la suma de estos recubrimientos es el diámetro de f sub i a la potencia s. Eh, Pequeñas observaciones con respecto a esto. Una pregunta, perdón. Ok. Este es un método que nos puede ayudar para encontrar la dimensión de Hausdorff de otro tipo de fractales. Por el momento, y les quedo de tarea, estaba leyendo bastante eso para preparar esta clase. Eh, este método sirve o funciona en la curva de Cantor. En la curva de Von Gogh. Eh, Pero estaba leyendo un poquito más con respecto a esto y este método les puede ayudar para figuras o para fractales que son autosimilares. No necesariamente un fractal es autosimilar siempre. Por ejemplo, los perfiles costaneros. No sé si exista una simetría en cierto sentido en algún perfil costanero. Yo dudo mucho. Pero bueno, con respecto a eso, y se acaba la prueba, lo que faltó ayer de la dimensión del conjunto de Cantor. ¿Preguntas hasta aquí? Eh, Hay otros métodos, existen, esto no es el... eh, entonces, observaciones con respecto a esto. Eh, o sea, se puede ser muy riguroso y es muy complicado. eh, eh, de hecho, o sea, lo complicado de mostrar, porque podíamos, lo que generalmente recuerdo que cuando yo estudié un poco de esto, lo que habían intentado demostrar a mi profesor había sido que en la medida de Hausdorff, HS, con S igual al logaritmo del conjunto de Cantor, con S igual al logaritmo de 2 sobre 3, esta suma es igual a, esta medida es igual a 1. O sea, no es como nosotros que acotamos esa medida, sino directamente intentan demostrar de que esa suma es 1. Y esto es complicado. No, no voy a mentir, hacer este tipo de cálculos es complicado. Eso como la primera observación. Y la segunda observación, existen métodos implícitos para calcular la dimensión, para calcular ese de conjuntos completamente extraños. Y otra cosa, no solo hay la dimensión de Hausdorff, hay otro tipo de definiciones que se parecen para el estudio de los fractales, como la dimensión de Minkowski. Pero el, personalmente no sé mucho con respecto a eso y tampoco era mi objetivo del- de este curso, de estas sesiones. Entonces, preguntas con respecto a el conjunto de Cantor a la dimensión. Si ya quedó claro. Si no, seguimos. Ok. La segunda parte bueno, lo que tenía planeado igual para hoy día es estudiar convergencias de conjuntos. Eh, ¿Por qué era importante estudiar convergencias con respecto a conjuntos? En problemas geométricos
como la herramienta principal que se utiliza en este tipo, o la herramienta que yo utilizo esencialmente, viene del cálculo de variaciones y es el método directo. Entonces se necesita una muy buena topología para poder definir, para poder tener compacidad. El problema está en qué tipo de topología yo defino en los conjuntos o cuál es la topología que me ayuda a tener extracción de sucesiones, de que si doy una sucesión acotada, que existe una subsucesión convergente. ¿Qué tipo de topologías me ayudan a obtener este tipo de convergencias? Para personas que ya han de haber estudiado análisis funcional o EDPs, han de haber visto que los espacios de Sobolev no generan ningún problema porque tienen muchos teoremas de convergencia. A lo menos, si es un espacio reflexivo, se tiene inmediatamente Rayleigh, perdón, Van Alkaloglu. Y si no estoy equivocado, para espacios de Sobolev se puede concluir convergencias utilizando eh, Rayleigh contra Koff. Pero con respecto al, por ejemplo, el problema que les propuse al inicio, el de Mumford-Shah, el de la primera sesión, las funciones no eran la única incógnita, sino también queríamos conocer cuál era la superficie mínima, queríamos conocer el conjunto compacto mínimo. Y no sabíamos muy bien con qué topología yo estoy trabajando. Es obviamente que este tipo de... no puedo definir tan fácilmente lo que va a ser un conjunto o un espacio de sobre conjuntos. Eso no voy a poder definir. Sí voy a definir algo parecido, espero el día de mañana, que se conoce como conjuntos de perímetro finito. Sería lo más parecido a tener espacios de Sobolev sobre conjuntos. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la motivación de todo esto? Es que puede estar pasando elásticamente algo. Imaginemos que tenemos un material, omega, pero este material es de esta forma. Entonces, puede estar pasando algo dentro de omega de forma elástica o plástica, que el material se esté deformando o que no pueda regresar a su estado natural. Y este material a través, eh, ahorita, eh, podemos ponerlo en idea más o menos de tiempo, pero eso generalmente no, a lo menos que se estudia otro tipo de convergencia que se llama gamma convergencia. Eh, Aquí solo voy a usar un poco de notación para entender qué es lo que pasa en un problema físico. Entonces, a través del tiempo, este líquido, podríamos decirlo, se está moviendo de cierta forma que la gotita se está formando esta gotita de agua. Se va formando un cuello de botella y se está cerrando en esta parte de la gotita de agua, de este conjunto omega a otro instante. Y al final tenemos que eh, puede ser algo parecido. Y al final obtenemos dos gotas de agua separadas. Pero la parte interesante a todo esto es que eh, en estos conjuntos no, en el primer caso y en el segundo caso no está pasando, no está pasando mayor información. El problema es aquí, en el tercer conjunto. ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos, voy a dibujarlo un poquito mejor. Es más o menos como que dos bolitas unidas por un ligamento tan delgadito. Si nosotros pensamos inmediatamente, este sería un problema en R2, con una convergencia en medida de conjuntos en L2, este conjunto de aquí
3 es completamente equivalente a 4, o sea, son equivalentes. Pues, uy, 3 y 4 serían equivalentes, porque en R2 las líneas son conjuntos de medida cero. Entonces, no me funciona muy bien la topología que yo estoy queriendo modelar, porque estoy quitando el caso de tener posiblemente un filamento que les esté uniendo. Entonces, eso llega a otra pregunta de conjuntos. Eh, un conjunto, por ejemplo, y espero, esto es un poco con respecto a lo que vamos a ver mañana. Por ejemplo, un círculo en medida sería equivalente. Ese círculo más feo. Eh, una figura geométrica cerrada, algo parecido al círculo. Obviamente, esta figura en medida de Lebesgue H2 o, sí, eh, en área, es esencialmente equivalente a tener la misma figura. eh, Creo que este es para señalar. Op, no, no puede pegar. Lo siento, todavía no manejo muy bien esto. Esta figura es completamente equivalente a tener el mismo círculo, pero menos un- una raya que sea interior o una raya que esté en un extremo. Las figuras son completamente equivalentes. Entonces, ¿cómo nosotros controlamos ese tipo de cosas en problemas geométricos? Es con respecto a estudiar o en poner una buena convergencia. Entonces, la primera convergencia, que es más o menos una convergencia académica con la que se puede hacer muchos ejercicios, es eh, el conjuntos de localmente convergentes. Bueno, pueden existir problemas en que esta convergencia eh, sea utilizada. Pero en lo personal, yo he visto muchos estudios, se llama convergencia de localmente convergente, perdón, ya estoy comentando. En lo personal he visto muchos estudios con respecto a esto y ya muchos libros en los que utilizan la definición de localmente convergente y a lo menos para hacer técnicas de blow-up eh, ya está muy estudiado este tipo de conjuntos. A lo menos que el problema sea muy nuevo, se utiliza este tipo de convergencia. Pero bueno, y también tal vez el problema físico necesite esta convergencia. Entonces, ya depende qué es lo que nosotros querramos. Y depende de nuestro problema, perdón. Entonces, dada una sucesión de conjuntos, E sub k y E un subconjunto de Rn. Nosotros decimos que E sub k converge localmente. Sí, para todo K conjunto compacto, el límite, cuando K tiende más a infinito, de la medida de Lebesgue K intersección, la diferencia simétrica entre E, K y sea igual a cero. Y eh, la definición de convergencia, esto sería definición de convergencia en L1. Esto es equivalente a convergencia L1 de conjuntos.
es que el límite, la misma idea de una sucesión, sería de que la EK, diferencia simétrica de E, sea igual a cero. Esto es equivalente a que el límite, cuando la función característica, ¿no? Si quieren verlo como ya convergencias de funciones, sería que la función característica de EK converge en topología L1 eh, de a la característica de E. Esa es la primera convergencia que nosotros tenemos, una convergencia de medida. De la siguiente convergencia es con respecto a la convergencia de Hausdorff. Eh, esta convergencia eh, esencialmente nos sirve, funciona bien para problemas parecidos a Montfauchat. O sea, para segmentación de imágenes, cracks en materiales. Muy bien. Eh, esta, eh, esta convergencia viene definida, viene a través de la métrica D, donde de esta convergencia es con respecto a conjuntos compactos. Entonces, cuando defino la convergencia de Hausdorff, los conjuntos que voy a pedir aquí son conjuntos que sean compactos. Entonces, la distancia entre dos conjuntos K y K' compactos va a ser igual al ínfimo de los radios, tal que K está contenido en una vecindad tubular IR de K', y K' está contenido en una vecindad tubular de IR de K. Eh, Me refiero a vecindad tubular, quiere decir que IR de A es igual, R tilde, perdón, va a ser igual al conjunto de los X elementos en Rn, tal que la distancia de X a A sea menor que R tilde. Esto es una vecindad abierta tubular. O sea, estoy agrandándole un poquito. A ver. Más luego les indico una definición equivalente eh, de la métrica delta de Hausdorff, la métrica de, perdón. Eh, entonces, con esta métrica nosotros podemos mostrar en Montfauchat, a lo menos con una variación de Montfauchat, podemos utilizar el método directo de cálculo de variaciones. Si recuerdan, en la primera clase les había comentado de que no siempre podemos, no se puede utilizar Montfauchat, eh, eh, perdón, corrijo. En Montfauchat, utilizar directamente el método de cálculo de variación, el método directo, no funciona. Haciendo algunas variaciones que las hizo Di Giorgi y Ambrosio, se puede demostrar la existencia de mínimos en conjuntos un poco especiales que se llaman SBB, funciones especiales de variación acotada. Eso es como... Y, uy, se me estrelló. No, sí.
Y les dejo el nombre para hacer una pausa de 7 minutos. Es la última convergencia, que se conoce como la convergencia, definición, convergencia de Kuratowski, que para mí es la más divertida, la más simpática. Y tal vez sea la que más conozco, entonces eh, es la que en lo personal a mí me agrada y en la que he preparado ejercicios para ustedes. Entonces vamos a hacer una pausa de 7 minutos y nos vemos y 25. Ya estoy un poco perdido, no sé qué hora es en el Ecuador. 13:25. Sí. Y si tienen alguna pregunta, por favor. Entonces nos vemos a 13:25. Voy a ir a tomar un poco de agua. Eh, Nos vemos en 7 minutos. Continuamos. Ya van a ver un poquito que la definición de la convergencia de Hausdorff parece un poco confusa, pero tiene unas propiedades muy simpáticas para conjuntos. Eh, Se define la convergencia de Hausdorff. Primero definimos la convergencia de Hausdorff inferior y la convergencia de Hausdorff superior. Entonces, el K límite, K límite inferior de Hausdorff, de Kuratowski, perdón, límite inferior de Kuratowski de una sucesión es sub K. Es importante anotar, en ninguna de estas convergencias de conjuntos todavía he hablado de topología del conjunto. O sea, no sé si el conjunto es abierto, cerrado, no he dicho nada con respecto a eso. Eh, Notada por Kali-Minf de sub K, cuando K tiende hacia más infinito. Eh, es, eh, es un conjunto, a diferencia de convergencias límites o límites de funciones, que da una función, que da un punto. Esta es, eh, es el conjunto X en un espacio de Hausdorff X, lo más eh, general posible, tal que, tal es que es el conjunto formado por X. El conjunto formado por todos los puntos X en X, tales que eh, que tiene la siguiente propiedad. Para todo U, elemento de eh, M de X, donde este M de X representa a todos los, eh, representa al conjunto de todos los abiertos que contienen a X.
Para todo U existe un K, elemento de los naturales, tal que U intersección de sub H sea distinto del vacío para todo H mayor o igual que K. De forma similar, el K límite superior eh, es, igual le notamos como K lim sub, es el conjunto de X puntos X en X, tales que eh, para todo U, elemento de este mismo M de X, y para todo K, elemento de los naturales, existe un H mayor o igual que K, tal que eh, U intersección E sub H sea distinto de vacío. Ese es mm, el K límite existe y se nota como K lim. Sí, eh, el K limim es igual al de E sub K. Esto es igual al K lim sub de E sub K. Y por notación, esto lo vamos a llamar K lim de E sub K. Eh, también lo podemos escribir como, generalmente yo lo escribo como E sub K que converge hacia E en el sentido Kuratowski. Cuando escribo eso me estoy refiriendo a la anterior. Tal vez ahorita la definición es un poco extraña, pero vamos a ver ciertas propiedades que nos ayudan a esta definición a mejorarle un poquito o a hacerlo un poco más sencillo. Perdón. Entonces, eh, como lemita, bueno, sería un corolario de la definición corolario o proposición. Ah, y ya voy a hablar de eso. Muy buena pregunta. Sobre la diferencia entre lim-inf y lim-sub. Eh, es, primero que nada, en la definición, eh, de lim-inf, es que exista el K elemento de los naturales. En la definición de lim-sub, es para todo K elemento de los naturales. Desde ahí empieza la diferencia. Sí. Em, ya, listo. Muy buena pregunta. Y de hecho se ve mucho mejor con ejemplitos. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre las dos? Eh, entonces, como proposición, lo que podemos ver inmediatamente es que el K-Lininf de sub K, este es contenido en el K-Lin sub de E sub K.
Eso es una propiedad que viene por la definición eh, de la definición de la convergencia de Kuratowski. Y además, entonces, eh, para probar que tenemos la convergencia de Kuratowski, lo que tenemos que demostrar esencialmente sería que ver que el K sub, una sucesión de sub K, esté contenido en el K-lim-inf. Y nosotros podemos con esta propiedad verificar la existencia de un límite en el sentido de Kuratowski. Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar esencialmente? Es demostrar esto y demostrar que queremos tener el eh, convergencia de Kuratowski que para todo x elemento del complemento del límite, aquí me refiero al límite en sentido Kuratowski, o un conjunto que yo quiero llamarle límite para demostrar eh, de que el K límite es igual a E. Debo demostrar primero de que tengo eh, a ver, voy a repetir de nuevo, tal vez yo mismo me estoy confundiendo. Quiero demostrar, aparte se va a borrar. Como son conjuntos, yo quiero demostrar que el K límite de E sub K es igual a un conjunto E. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Qué es lo que tengo que demostrar primero? Que el límite existe. Entonces, lo primero que hay que demostrar es que el K lim sub de sub K esté contenido en el K lim inf. Esto es por definición que para demostrar que el límite exista. eh, y lo otro que debo demostrar es que para todo punto X en X menos E existe un U elemento de los M de X, perdón. Y K existen U y K elementos de los naturales, tales que O intersección E sub K sea vacío. O intersección E sub H, perdón, sea vacío para todo H mayor o igual que K. Solo negar que no, para el complemento de no sucede lo que está pasando eh, en la definición de Kuratowski, que intersección de sub H sea distinto. Entonces, lo primerito, antes de ir a los ejemplos, esencialmente, ¿cuál es la diferencia entre las topologías? Diferencias entre las convergencias. ¿Cuáles serían las diferencias que nosotros podemos ver entre estas convergencias? Eh, Imaginémonos que nosotros tenemos un conjunto, un cuadrado, que eh, con este conjunto larguito, no sé, con ese como hilo que sale del cuadrado, y supongamos que esto mide el cuadrado y esta longitud vale n, un número natural. Entonces, ¿qué es lo que hago en cada paso? En cada paso lo que hace es eh, aumentar eh, un, eh,
un larguito más, o sea, aumentar la distancia uno en cada paso a ese hilo. En convergencia L1, porque vamos a tener una clase de equivalencia por la convergencia L1 de la topología o la convergencia localmente compacta o la convergencia de conjuntos, la más usual que tenemos. Esta convergencia, ese cuadrito, puede ser que eh, en clase de equivalencia converja un cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que está ahí aumentando es de medida nula con respecto a la medida del eje. Y tengo el cuadrado. ¿Qué es lo que gano con Kuratowski? En Kuratowski, lo que debemos pensarle más o menos a Kuratowski, ¿qué es lo que hace? Es que en el mismo eh, cuadradito, en el mismo cubito, la convergencia era más o menos, para cada punto voy viendo que exista un recubrimiento para cada punto en la convergencia. Entonces, más o menos lo que hace es llenarle de bolas, cubrir al conjunto en Kuratowski, a todo el conjunto en Kuratowski. Lo cubre de bolitas. Y en Kuratowski, al momento de hacer esta convergencia en el sentido Kuratowski, lo que nosotros vamos a tener es el cuadradito más la línea que se va hacia, más la línea en Rn. Y esa es la diferencia esencialmente en Kuratowski. O sea, estoy ganando una propiedad extra con respecto al, en el sentido que de mis problemas, al perímetro del conjunto. O sea, el perímetro de este conjunto ya está aumentando una línea y está aumentando un conjunto de que no es medida de cero, que sí tiene cierto perímetro y que sí me permite contar Kuratowski. ¿Tienen preguntas, por favor? Eh, vamos con algunos ejemplos, que es para que ustedes le piensen un poquito. El primero, eh, que nota otra vez la diferencia entre Kuratowski y la medida usual de conjuntos, es que si E es un subconjunto de X y la sucesión E sub H es igual a E, eh, o sea, es una sucesión constante, ¿a qué creen que converge E sub H? Uy, cada límite de sub H, ¿cuál creen que es? ¿Alguna idea? Eh, no es tan, de hecho es un poco lógico, porque a cada punto estaban como que tomando y armando una sucesión con respecto al punto, entonces esto va a converger hacia la clausura D. Es decir, que si tienen un conjunto, sea abierto, sea cerrado, sea lo que ustedes quieran, no sea ni abierto ni cerrado, la convergencia Kuratowski del mismo conjunto va a ser la clausura D. Y eh, como segundo ejemplo, entonces más o menos nos daría la idea de que siempre existe el límite de Kuratowski y eso es falso. Si E sub h son límites de puntos, E sub h es una sucesión de puntos x, k, eh, vamos a ver, se puede demostrar, o sea, no voy a demostrar, el Kalim sub de E sub h es igual a eh, un conjunto que lo voy a anotar.
X barra de K. ¿Qué van a ser los X barra y qué depende de qué? ¿Qué van a ser los puntos de acumulación de la sucesión? Como estaba refiriendo en espacios de Hausdorff, no es necesario de que exista solo un límite. Pueden existir varios. La definición de Kuratowski puede ser muy general. Luego nos vamos a restringir a Eren. Y esto puede ser tal vez, porque hay contraejemplos en los que no siempre sucede. Eh, el Kali-Minf de Subache puede ser el vacío. Entonces, un ejemplo un poco geométrico para ustedes. Eh, el conjunto en R2 está 0, 1. Tienen una barra que mide máximo 1, pero esto es de longitud 1 sobre h. Esa barrita, ¿a qué va a converger? Eh, en Kuratowski. Cuando h tiende hacia más infinito. O sea, estoy pidiendo la convergencia, perdón para escribir bien, del conjunto E sub h, tal que son los puntos x y e en R2, tal que x y e es igual a 1 sobre h y e. Ese es el conjunto en R2 que quiero ver la convergencia. Pues pueden ver que cuando voy tomando 1 sobre h que va hacia el infinito, obviamente este número va a ir hacia cero, ¿no? Entonces la convergencia que voy a tener al final pueden demostrar con la definición de Kuratowski que este conjunto va a tender al conjunto, si no estoy equivocado, 0, cruz, 0, 1. Se puede demostrar con la definición de Kuratowski, que es un poco... esa definición de Kuratowski es un poco complicada para utilizar. Les voy a indicar otra definición, una definición equivalente de Kuratowski el día de mañana, porque tiempo ya no me da. Pero vamos con un último teoremita. Eh, no, perdón, como un remark, como una observación. Eh, se tiene que E sub H, una sucesión de sub H de conjuntos, y la sucesión de la clausura de conjuntos. Ay, y la sucesión de la clausura de conjuntos tienen el mismo límite. Y esto es una observación muy importante, muy interesante, porque en problemas geométricos muchas veces no sabemos cuál es la topología del conjunto, no sabemos si es un conjunto abierto, no sabemos si es un conjunto cerrado, no sabemos qué es lo que está pasando con el conjunto. Pero como estamos utilizando la topología que viene por Kuratowski, podemos utilizar este hecho de que la topología sea cerrada para
ver que nuestros cálculos, para ver que nuestros límites o para ver que, eh, para tomar una linda sucesión que yo la pueda manejar de forma que sea, ya sé más o menos cómo se comporta, ya sé de que es un conjunto cerrado. Eh, ¿Y esto a qué se debe? O sea, muchas veces pueden salir contraejemplos que sean controlables o que uno piense de que el conjunto no converge en Kuratowski a algo, pero tomando la clausura vemos que sí, inmediatamente no estamos tan equivocados como parecía que se podría haber estado. Y con eso, eh, y pidiendo disculpas por el retraso inicial, y como saben, estaba regresando y no, no pude manejar muy bien los tiempos. Les agradezco por estar el día de hoy en la cuarta sesión. En el día de mañana acabaremos de ver eh, otras propiedades del conjunto de la convergencia de Kuratowski y vamos a ver un poco más de propiedades de conjuntos. Eh, espero un poco rozar de nuevo Montfort-Shah y si no, quedemos con una visión muy en general de cosas básicas de la teoría geométrica de la medida. Así que si tienen alguna pregunta, este es el momento. Si no, muchísimas gracias por asistir. Eh, gracias a ustedes.